chicos, buenos días, bienvenidos a nuestra clase de trigonometría. En esta oportunidad lo vamos a realizar a través del video. ¿Ok? En la clase pasada, la semana pasada, tuvimos la oportunidad de ver nuestra clase en Zoom y allí estudiamos un poco de la historia de la trigonometría, cómo surge, quiénes fueron los primeros en aplicar la trigonometría, para qué se usa o en dónde se aplica en nuestra vida diaria el uso de la trigonometría, qué se construye con la trigonometría. ¿Ok? Entonces el día de hoy les traigo el tema ángulos trigonométricos. ¿Ok? Ustedes dirán, Miss, yo sé lo que es ángulo, pero ¿por qué ángulo trigonométrico? ¿Por qué será ángulo trigonométrico? Acá les presento al ángulo trigonométrico, ¿ok? Ahora veamos qué será. Por acá está. Hola, ángulo. ¿Cómo estás? Muy bien, vamos a ver. Ok, un ángulo trigonométrico es aquel ángulo que se genera al hacer girar un rayo manteniendo fijo su origen, al que se llamará vértice, desde una posición inicial o lado inicial hasta una posición final o lado final. Entonces aquí observamos este ángulo y es un ángulo trigonométrico porque él va a girar, ¿ok? Pero siempre va a mantener su vértice o su origen, ¿no? Entonces, O es el vértice de nuestro ángulo. OA, este rayo OA es el lado inicial y el otro rayo OB es nuestro lado final. Y acá tenemos nuestra medida del ángulo trigonométrico. Cabe destacar, chicos, que esta flecha, ¿sí?, tiene que partir, comenzar en el lado inicial y terminar en el lado final. Quiere decir que la flecha debe estar siempre tocando el lado final. Miss, ¿y si está al revés, cómo hacemos? Ya te voy a indicar cuál es la técnica matemática para poder acomodarlo como debe ser, ¿ok? Muy bien. Entonces, comienza con el lado inicial y finaliza con el lado final. Siempre, siempre, siempre ella va a girar al contrario de las agujas del reloj. Veamos. Aquí podemos observar que un ángulo trigonométrico será positivo, ¿ok?, cuando la rotación del rayo sea contraria al movimiento de las manecillas del reloj. Siempre va a ser ese ángulo, el valor de ese ángulo positivo. Y como les decía a mí, pero si está al revés, si no comienza desde el lado inicial y termina en el lado final, ¿cómo hago? Bueno, allí ese ángulo trigonométrico será negativo. Quiere decir que si yo volteo este ángulo, y si está negativo va a cambiar a positivo, se transpone, ¿ok?, con su opuesto. Entonces, consideramos un ángulo trigonométrico negativo cuando la rotación del rayo sea en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Entonces, positivo si vamos en contrario de las manecillas del reloj. Y van a ser negativos si estamos en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Sentido horario, sentido antihorario. Esto es importante, ¿sí?, recordar a la hora de trabajar, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer las características del ángulo trigonométrico. Como número 1 tiene que para cambiar, aquí está, ¿verdad?, cómo vamos a realizar la técnica. Para cambiar el sentido de un ángulo trigonométrico, anteponemos el signo menos a la magnitud de dicho ángulo. Acá tenemos nuestro ángulo trigonométrico, está correcto, está en sentido antihorario, quiere decir que ese ángulo es positivo porque comienza desde el lado inicial y finaliza en el lado final. Entonces, para yo cambiar a ese ángulo, ¿sí?, entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál es la técnica? Cambiar
el giro de mi flecha o de mi ángulo de la rotación y le cambio el signo, le antepongo el signo menos. ¿Ok? Y así estoy, ¿verdad? No estoy faltando en nada porque sabemos que si está en sentido horario, ese ángulo va a ser negativo. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Como número 2, la medida de un ángulo trigonométrico no tiene límite. Recuerden que ella gira, ¿no? A través de, ella gira en el mismo vértice, en el origen, y gira, y gira, y gira, y gira. Entonces ella puede dar infinitas vueltas. Recordemos que una vuelta equivale a 360 grados. Entonces se dice que la medida de un ángulo trigonométrico es infinito, porque ella puede dar infinitas vueltas. ¿Ya? Número 3, característica número 3. Para realizar operaciones con ángulos trigonométricos, debes cambiar todos los ángulos a un mismo sentido. Esa es la técnica. Si tengo por allí en un ejercicio un ángulo negativo, yo simple y llanamente debo cambiarlo positivo. ¿Ok? ¿Y cómo debo hacerlo? Ya lo vamos a ver. Acá tengo dos ejemplos. Vamos a observar el ejemplo número 1. Dice, observa el gráfico y calcula el valor de x en el gráfico mostrado. Tengo este ángulo que mide 2x menos 10 grados, este otro ángulo que mide 2x más 20 grados y este ángulo que mide 40 grados menos x. Lo primero que debo observar yo y estar atento o atenta es al sentido que tiene mi ángulo trigonométrico. Siempre van a tener la flecha. Si no hay flecha, entonces no estamos trabajando ángulo trigonométrico. Observo que este ángulo que está acá está correcto, quiere decir que está positivo, está muy bien. Este otro ángulo que está acá está correcto, pero el tercero, si cuento de derecha a izquierda, el tercero está en sentido contrario. Entonces, ¿qué debo realizar para acomodar este ejercicio? Bueno, debo cambiar el sentido de la flecha y le debo anteponer el signo menos. ¿Ya? Vamos a ver. Pero si me piden calcular el valor de x, mis, ¿cómo hago? Bueno, yo observo que esto que está acá es un ángulo llano que mide 180 grados. Quiere decir que todo este ángulo mide 180 grados. Si yo sumo esta parte de este ángulo más esta, me debe dar igual a 180 grados. ¿Ok? Entonces escribo 2x menos 10 grados, muy bien, más el siguiente ángulo. Ahora vendría más, pero acá tengo el ángulo trigonométrico al contrario. Entonces debo acomodarlo. ¿Y cómo lo acomodo? Ya, anteponiéndole el signo menos. Y abro mi paréntesis. Cada vez que trabajemos con un signo menos, siempre debo usar los signos de agrupación. Menos, ahora 40 grados menos x, igual a 180. Y allí voy a desarrollar mi ecuación para obtener el valor de x. Ahora vámonos con la ficha, ¿sí? Que está en Cubicol y en su blog vamos a resolver la ficha. Vamos a buscarla. Ok, aquí tengo la ficha. Vamos a hacer los primeros 5 ejercicios y los otros ejercicios que están por acá lo vamos a realizar en nuestra próxima clase por Zoom. ¿Ok? Entonces, dice, calcula el valor de x en el gráfico mostrado. Entonces, acá tengo 70 grados, x, y todo el ángulo mide 150 grados. Entonces, vamos a responder. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que debo colocar yo en mi blog? Debo colocar la fecha, que hoy es 11 de marzo, ¿sí? Y como título, ángulo trigonométrico. Eso es lo que vamos a escribir en nuestro blog cuadriculado o cuaderno, el que tenga cuaderno. Ok, la fecha. Vamos a quitarle el subrayado. Y ponemos el título, ángulo trigonométrico, que lo tengo por acá. Y vamos a resolver. Entonces vamos a colocar respuesta número 1.
¿Ya? Ok, entonces observo, ¿qué es lo primero que debo observar? Que las flechas de mis ángulos estén en sentido antihorario para que sea positivo. Aquel que no esté en positivo, ¿qué debo hacer? Cambiarlo, ¿verdad? Positivo. Observo, el 70 está correcto, pero donde está la X está incorrecto. Quiere decir, bueno, no está incorrecto tampoco, pues, sino que está bien, negativo, está en negativo. Bien, entonces yo puedo decir que este valor del ángulo X más, porque está en positivo el 70, va a ser igual a 150. Entonces coloco. Para poder cambiar esa X y tenga el ángulo trigonométrico correctamente, yo le antepongo el signo menos. Ahora, el ángulo 70 grados está en positivo. ¿Sí? Y yo puedo decir que eso me va a dar igual a 150 grados. La suma algebraica. ¿Ya? Tengo un negativo en la X. Ya vamos a trabajar esta ecuación. Me queda menos X. Va a ser igual. Este 70 que está sumando se transpone con su opuesto o se transpone al otro término. Cuando hablamos de transponer, es porque cambia con su opuesto. Si 70 está positivo, pasa negativo. Entonces me queda menos X, va a ser igual. ¿Cuánto será? 150 menos 70 grados. A ver. Muy bien, 80 grados. ¿Ok? Perfecto. Listo, Miss. No está listo. Nuestra X no puede estar negativa. Nuestra X siempre debe dar positiva, a menos que yo te indique calcule el valor de menos X. Pero acá te están pidiendo el valor de X. Entonces utilizo un artificio matemático y voy a multiplicar por menos 1 ambos lados de la igualdad para poder eliminar ese negativo que tiene mi X. Entonces, comienzo a multiplicar menos 1 por menos X. Ok, aplico ley de signos, menos por menos me da más. Entonces me quedaría más X. No le coloco el más porque se sobreentiende. Ok, si está comenzando, se sobreentiende. Ahora, 80 grados por menos 1. Muy bien, me da menos 80 grados. Y ese es el valor de mi X. Entonces sería la opción D. Muy bien. Ahora, la número 2. Calcula el valor de X en el siguiente gráfico. ¿Ok? Ahora, la número 2 la van a hacer ustedes solitos. Tal cual como hice yo la número 1. Pero en vez de igualarlo a 150, lo vamos a igualar ¿a cuánto? A 100. A ver, les dejo planteadito por acá. Respuesta número 2. Observo y veo que la X nuevamente está en sentido antihorario. Ya, de frente le coloco, le antepongo su negativo y le sumo el 40 grados porque ese ángulo sí está en sentido positivo. Y los dos, esta suma algebraica me va a dar 100 grados. Y allí ustedes resuelvan a ver cuánto me da el valor de X. ¿Ok? Siempre lo tenemos que igualar con algo. Pero si no me sale, por ejemplo en el 4, no me sale esta flecha larga o grande para saber. Pero como ya yo sé, tengo nociones de ángulos, yo sé que de acá hasta acá, ¿cuánto mide ese ángulo? Acá tengo un rectangulito y este es un ángulo recto y mide 90 grados. ¿Ok? ¿Sí? La número 3, la número 4 y 5 la van a hacer ustedes. ¿Ya? Les voy a colocar para que resuelvan. Ok, aquí están planteaditas las ecuaciones que sacamos de nuestro ángulo trigonométrico para que ustedes lo resuelvan. A ver, en la número 3 observo que los ángulos son negativos. Entonces coloco menos x menos 3x igual a ¿quién?
a 160. Y aquí ustedes van a calcular el valor